Buenas noches, queridos hermanos. Espero que se encuentren bien en este día tan especial, ¿no? Es el Día de la Patria. Festejamos un nuevo tiempo, ¿no es cierto?, de esa libertad que se declaró en 1810, ¿no? El Día de la Independencia. Y qué hermoso poder recordar este tiempo también, ¿no es cierto?, en el lugar donde Dios nos hizo nacer, ¿no? Así que espero que estén todos bien, que estén reunidos en esta noche y damos gracias a Dios por este tiempo. O sea, qué hermoso las canciones, el tiempo de comunión que los hermanos pudieron realizar en las casas y levantar el nombre de Cristo. Y venía a mi mente también la palabra libertad. Y como estamos en el tiempo de festejar, de recordar, ¿no? Ese momento que antes que estamos esclavos, siendo colonizados, ¿no? ¿Cierto?, por los españoles, hasta que llegaron momentos de esa libertad, de sacar toda opresión y declarar la independencia. Y recordaba esto, decía que también nosotros tenemos un libertador, aquel que nos libró de la esclavitud, del pecado. Sí, tenemos un libertador, tú tienes un libertador, que también tendríamos que recordar en este tiempo, ya que todos estamos recordando lo que en el tiempo pasó y con alegría de saber que a través de eso hubo hombres y personas que dieron también su vida para que hoy nosotros vivamos libremente, ¿no? Pero también recuerdo que como tú y yo tenemos un libertador que dio su vida para que nosotros tengamos libertad. Y quisiera que vayamos a la palabra de Dios, ¿no? En el libro de Gálatas, capítulo 5, si tienes tu Biblia ahí donde te encuentras, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Qué hermoso. Pues como Cristo nos hizo libre, esa libertad que tú tienes, que yo tengo, a través de Cristo Jesús, que podemos gozarnos en esa libertad. Ya no somos esclavos del pecado, porque éramos esclavos del pecado, ¿no? El enemigo tenía esclava nuestras vidas, ¿no es cierto? Y hacía lo que quería con cada uno de nosotros. Pero nuestro libertador, aquel que pagó el precio para nuestra libertad. Y dice acá el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5:1, dice: está pues firme en la libertad. Estar firme en la libertad, ¿no? El recordar hoy la libertad, el día de la independencia, nos hace reflexionar que antes éramos esclavos. Y el apóstol Pablo acá diciendo: está firme en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Está firme. Quiere decir algo que no movible, no cambiante, sino está firme, permanecer en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Y dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y quiero que lo podamos ver en la palabra. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué tremendo, ¿no? En este tiempo que levantamos nuestros altares de oración, de alabanza en nuestras propias casas, donde el Espíritu de Dios desciende de tal manera, dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Muchas veces lo cantamos en nuestra iglesia, levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él venía, su presencia descendía
de tal manera y obraba nuestras vidas, en nuestros corazones. Y hoy podemos decir, en nuestra casa, el Espíritu de Dios está. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad para tu vida, hay libertad para tu familia. Qué bueno poder recordar esto, que no nos olvidemos como recordamos el 9 de julio, ¿no? Lo recordamos lo natural y nosotros somos los privilegiados de haber recibido eso de nuestros antepasados, de aquellos que la lucharon, ¿no? Y el Señor nos dice a través de su palabra que no descuidemos esa libertad que Él ha provisto para ti y para mí, que no la descuidemos. Hay libertad en Cristo. Dice, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. En tu casa, en tu hogar. Hay libertad en tu familia. Es tremenda verdad que Dios habla a través de su palabra para que podamos tomar de esta palabra y que nuestra fe comience a crecer y a declarar, Señor, tú estás. Y donde tú estás hay libertad, no hay esclavitud. Porque tú eres el que está obrando. Aun cuando Jesús hablando a aquellos que creyeron en la palabra, en Juan capítulo 8, versículo 36, dice que Él hablaba a aquellos que habían creído en Él, en Jesús, como tú y yo que creemos en Jesús. Él nos dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, o sea, si el Señor Jesucristo te libra, serás verdaderamente libre. Libre de opresión, libre de ataduras, libre de circunstancia en tu vida que te ata, que te esclaviza, libre de vicios, que muchas veces eso nos pone en cárcel, de prisión. Y Él dice en su palabra, si el Hijo libertare, serás verdaderamente libre. Libre en tu vida, para poder levantar el nombre de Cristo, para poder aún compartir con otros. Para decir, hay libertad en Cristo Jesús, hay libertad en Él. Si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre. No hay otro medio, no hay otra ocasión de decir, bueno, me puedo librar de otra manera, o pongo de mi parte. No. Todo esfuerzo humano no sirve de nada. Porque la palabra me dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hay libertad en Cristo. Qué hermoso saber que nuestro libertador obtuvo la libertad para nuestras vidas. Somos libres para levantar el nombre del Señor. Somos libres para cantar. Somos libres para danzar delante del libre. Y no solamente eso, nos hizo libre del pecado, de la esclavitud del pecado. Cuando el pecado tomaba parte de nosotros, nos desviaba por otros caminos que no eran los caminos del Señor. Y nos llevaba lejos. Aún el pecado, porque la palabra pecado trae muerte. Traía muerte a mi vida espiritual, a tu vida, a mi vida. Pero hay libertad en Cristo Jesús. Él obtuvo esa libertad y está esa libertad para nosotros. Aún dice en el libro de Hebreos que hay libertad para poder entrar a tener esa comunión. Tienes libertad para poder venir adelante de Dios y decir, Señor, acá estoy. Me presento delante de ti. Aún si hay convicción en tu corazón y dices, no, pero hay cosas que estoy atado todavía. Tú puedes acercarte a Él y a través de Él ser libre. Libre, completamente libre, para poder continuar ese camino. Libre de ataduras, libre de opresión, libre. En la cruz,
su obra redentora en la cruz, Jesús en la cruz, obtuvo esa libertad, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros, para tu vida y para mi vida. Esa libertad. Qué tremendo nuestro Señor. Y puedo decir, Señor, gracias. Gracias por esta libertad. No todos tienen esa libertad. Muchos son esclavos del pecado. Muchos son esclavos de sus propias palabras. Muchos son esclavos de sus actitudes. Muchos son esclavos de su propia amargura y dolor. Pero dice su palabra que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y el apóstol recarga, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y quisiera compartir una porción de la Escritura, donde cuando Jesús caminó por la tierra, también tomó el rollo del libro de Isaías y dijo estas palabras. Yo creo que tú lo sabes, pero quiero hacerte recordar. Dice en Isaías 61:1, dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quién? A los abatidos. Qué tremenda noticia. A los abatidos. Dice así, y vendar a los quebrantados de corazón. Vendar a los quebrantados de corazón, a los que están rotos, a los que no tienen una salida. Hay un mensaje. Aquel que nos dio libertad, aquel que trajo libertad para ti, para mí, dice, y vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Si tú te encuentras encerrado, hay apertura para ti. Las puertas se abren para que tú puedas salir en libertad. El Señor lo dijo. El Señor en esta noche te quiere decir que también esa libertad que Él ha provisto para ti y para cada uno de nosotros está vigente hoy para tu vida, para mi vida. Hay libertad. Como recordamos el día de la independencia, que podamos recordar como hijos de Dios que antes éramos esclavos, pero el Señor nos trajo libertad, el Hijo nos libró a través de la obra redentora de la cruz, que podemos acercarnos al trono de la gracia con libertad y obtener para nosotros, para nuestras propias vidas, obtener la salvación, redención, obtener sanidad, esa libertad que me puede abrirme, que puedo abrirme y saber que soy libre verdaderamente. Por eso el apóstol Pablo vuelve a repetir esta palabra, está firme en la libertad que Cristo nos ha dado. Quisiera en esta noche, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, y todos aquellos que están escuchando, que realmente festejamos y aún recordamos ese día de esa independencia de nuestra patria, de ser libre de toda opresión, de toda atadura, libre de la esclavitud en cierta manera, de la opresión, pero recordar algo mucho mayor. Aquel que te hizo libre, que me hizo libre. Aquel que hoy, 2020, 9 de julio del 2020, está diciendo que hay libertad para los que están oprimidos. Hay libertad a los que están cautivos. Hay libertad a los que están en las cárceles. Hay libertad. Él ha provisto esa libertad. Por eso es recordar y dar gracias al Señor por esa libertad que Él ha
obtenido para cada uno de nosotros. Y aún aquellos que la necesitan, que podamos decirle, si elijo libertares, seré verdaderamente libre. Qué hermoso poder recordar esto. Señor, en un tiempo atrás era esclavo, pero tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre. Qué hermoso poder gozarnos, Señor. Gracias por la libertad. Soy libre en Cristo Jesús. Ya no soy más esclavo. Soy libre en Cristo Jesús. Así que, querido, quisiera terminar orando por ti, por tu vida. Aún aquellos que están viviendo esa libertad que Dios ha provisto para sus vidas. Quiero orar por ti también para que aún tú puedas compartirlo a otro. Que puedas compartir a otro lo que el Señor Jesús hizo por ti. Y aún aquellos que necesitan esa libertad que está provista, como dice en el libro de Isaías, me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos de corazón. Vendrá a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura. Qué hermoso poder decir, hay vida en Jesús, hay vida, hay libertad, podemos gozarnos, ya no ser más esclavo del pecado, porque en Cristo Jesús me ha hecho libre. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos que están escuchando o escucharán. Te ruego, Señor, que aquellos que están viviendo esa libertad en ti, Señor, tú les fortalezcas y aún, Señor, que esa libertad sea multiplicada en ellos para poder compartir con otros que en Cristo Jesús hay libertad. Que puedan recordar a otros que en un tiempo eran esclavos, pero un libertador, Cristo Jesús, nos hizo libre. Y aún puedan transmitir a otros que hay libertad en Jesús. Señor, y aquellos que necesitan esa libertad, que sus corazones están aprisionados en cárceles de dolor, de angustia. Señor, te ruego, Señor, que tú intervengas, Señor, y por la gracia y la misericordia sea derramada sobre ellos esa libertad poderosa que tú has prometido, porque tú dijiste, yo he venido para traer libertad a los que están cautivos. Vendrá a los quebrantados de corazón, a los que están angustiados. Señor, tú has prometido esa libertad. Padre, te ruego por cada uno de ellos, que seas tú obrando en sus vidas. Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo esté tocando cada corazón, cada vida, Señor, y reciba en el nombre precioso de Cristo Jesús esa libertad que tú has prometido, esa libertad con la cual tú nos has hecho libre. Gracias, Padre, te doy por cada uno de mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, Dios ha provisto esa libertad. Y sabes, esa libertad permanece, es real, porque tú la puedes vivir. Y aún aquellos que no la tienen, la pueden recibir a través de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Nos estamos volviendo a encontrar el domingo, también a través de estos medios a las 19 horas. Así que te animo, querido hermano, a que levante la mirada a mirarle a Él, donde viene tu socorro. Y sí, Señor, gracias por la libertad. Y aún si no la tienes, levanta la mirada y dice, Señor, yo necesito esa libertad para mi vida. El Señor la ha provisto y el Señor te la quiere dar.
Dios te bendiga y nos vemos.